consejero. Señor Fernández Vara tiene la palabra por tiempo de 15 minutos en el turno de réplica. Querido don Antonio, ha tenido que hacer usted una pequeña pirueta dialéctica. Lo que pasa es que ha dicho una cosa al principio y otra cosa al final y ambas son contradictorias. Ha dicho que recortamos un 7,5 en sanidad, que recortamos un 8 no sé dónde, que recortamos un 8 no sé cuántos. Y entonces, ¿cómo es posible que recortando todo eso luego resulte que diga usted que éramos unos despilfarradores? Claro. ¿Cómo se casa acusar a los mismos de recortar y de despilfarrar? Me lo tendrá que contar. Me lo tendrá que contar, claro. Me lo tendrá que contar. Ahora soy yo un poquito mejor. Usted tiene siempre la costumbre de las propuestas estrellas, de los presupuestos históricos. Yo ya le he dicho muchas veces, señor Fernández, yo no quiero pasar a la historia por una estrella. Yo me conformo con ser candil en casa. Y esta casa se llama Extremadura. Ser candil en casa. Está siempre con las propuestas estrellas, con las estrellas del universo. Que yo no estoy haciendo este debate para ver qué dice mañana los periódicos en la portada. Que no, hombre, que no. Que estoy intentando a ver si mejoramos algo que se llama Extremadura, donde viven 1.100.000 ciudadanos que están pasando los canutas. Mientras nosotros mantenemos aquí un discurso de números y no de personas. Cuenta usted los 170.000 parados y cuenta usted de enero a ahora. Pero si le hubiera venido bien los últimos 3 meses, hubiera contado más que los últimos 3 meses, como hacen habitualmente. Yo sé que los parados no son solo responsabilidad de ustedes, lo sé, estoy harto de decirlo. Y creo que hay que tener un discurso muy calmado con este tema. Pero tuve que aguantar que fueran solo míos cuando yo gobernaba. Tuve que aguantar que fueran solo míos. Y les recuerdo, si ha tenido tiempo de leerse todo lo que se ha leído, porque venir a defender unos presupuestos del 2014, hablando de los del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, tiene mandanga. ¿Qué seguridad tendrá usted los del 2014 que no se atreve casi ni a hablar de ellos? Respecto de la deuda histórica, me estaba usted como contestando como si no supiéramos, que eso reconozco a usted que le gusta mucho, eso de dar la sorpresita. Pues está claro, eso lo sabemos todos, ¿no? Si ustedes han metido 200 y el gobierno ha metido 40, los otros 160 tiene que ser reconocimiento de deuda. Eso es evidente. Eso no es ninguna sorpresa. ¿Cree usted de verdad que eso es una sorpresa para alguien? Claro, para mí de luego no es ninguna sorpresa. Y ya digo, que como creo que históricamente estamos atravesando uno de los momentos más duros, que yo no estoy en contra de eso, que yo no estoy en contra. De lo que estoy en contra, pero no solo por mí, sino por todos los diputados y diputadas que han estado aquí durante todos estos años, es de que ustedes lo quieran patrimonializar. Dice usted, hombre, ¿cómo en una comisión mixta van a estar los grupos parlamentarios? ¿Cómo han estado siempre, señor Fernández? Siempre estuvieron, siempre estuvieron. Cuando negociamos las transferencias de educación y de sanidad, me acuerdo perfectamente de estar allí el señor Cañada, sentado, y no me acuerdo quién estaba del PP. Estaban los grupos políticos en la comisión mixta. ¿Cómo no van a estar? Porque quien gobierna es la comunidad autónoma, quien gobierna es el gobierno, pero quien recibe unas competencias es la comunidad autónoma. Y no parece lógico que una negociación sobre la deuda histórica ustedes se empeñen en estar solos. Pero yo no me quiero apuntar nada. Si ustedes están pudiendo negociar eso, porque aquel señor que está allí, que es presidente de la Junta, y yo nos pusimos de acuerdo en el Estatuto de Autonomía para poner una fecha. Y yo no me lo he apuntado nunca. Yo no me lo apunté porque era un mérito compartido. Porque era un mérito compartido. Porque tenemos que aprender a apuntarnos las cosas en la primera persona del plural. No siempre el yo. Porque hay cosas que tienen mucha más fuerza cuanto que son conquistas colectivas. Y lo que podía ser una conquista colectiva, ustedes lo quieren patrimonializar, hagan lo que les dé la gana. Pero sencillamente no me parece razonable. Y eso es posible que lo estén negociando ahora, porque el presidente hoy de la Junta, don José Antonio Monago, y yo nos pusimos de acuerdo en el interés general. Y subimos allí a la tribuna del Congreso a defender los intereses de Extremadura. No los del PP o los del PSOE, o los de uno o los de otro. Y pusimos una fecha a la deuda histórica. Y pusimos unos plazos a la disposición adicional primera. Parece como si tuvieran más interés de cobrar la deuda histórica que de darle en la cabeza con ella al Vara. Está muy bien, yo me alegro, ¿cómo no me voy a alegrar? Estaría bueno. Ha criticado usted la enmienda a la totalidad.
señor Fernández. Con dureza ha criticado la enmienda a la totalidad. ¿Sabe usted cómo era la que me presentaron a mí en el 2009, 2010 y 2011? Esta hojita. Esta hojita. Una hojita. Pero le voy a decir más. Le voy a decir más. Era esta hojita. Y el año siguiente esta otra. ¿Sabe qué le pasa? Que eran las mismas. Le cambiaron la fecha. Las mismas. Una hojita. Sin una sola propuesta alternativa. Sin una sola propuesta alternativa. Nada más que la crítica por la crítica. ¿O es que las necesidades de consenso han surgido ahora? ¿O es que antes no había crisis? ¿No sabe usted cuánto cayó el PIB en el año 2008 y en el año 2009? Dice usted, ¿es que hacen sus cuentas? No, no, yo la suya. Si yo me muevo con sus papeles. Ustedes dicen que hay un déficit de 210 millones entre ingresos y gastos corrientes. Es decir, para gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros. No soy yo el que lo dicen ustedes en los papeles. Que hay un déficit de 210 millones. Luego lo extraordinario que venga va a pagar el gasto corriente. Sí, hombre, está aquí la cuenta. Esto también es mentira. Si son papeles suyos. Entonces que todo es mentira. Dice usted, modificaciones de crédito. El problema, mire, y se lo digo con todo el respeto del mundo también, el problema en las modificaciones de crédito, que las hemos hecho todos. Primero, se nota, se percibe un exceso de modificaciones de crédito entre consejerías, entre secciones. Ya le adelanto y se lo pido a los otros grupos. Nosotros vamos a presentar una enmienda que limite las modificaciones de crédito. Por cierto, como hicieron ustedes, cuando dejamos de ser mayoría en el año 96. Que limite las modificaciones de crédito. Porque ustedes no pueden estar gobernando como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. Porque claro, dice usted, hacemos las modificaciones de crédito con rigor. Sí, es con rigor. Sacar 3.500.000 de formación para el empleo y llevarlo a pagar nóminas de la educación permanente y a distancia no universitaria. Si se sacan de políticas de empleo para llevarla a pagar nóminas, pues coincido con usted que así es, ¿no? O cuando se llevan 225.000 euros y 138.000 que se quita de la imagen de Extremadura para llevarlo a publicidad y divulgación informativa. O cuando usted me dice, esto también es suyo, comprendo que a veces hay que hacer algunos papelones, decir que el día 5 de julio el Gobierno no había reconocido, pero si es un papel del Gobierno, que han publicado ustedes. Pero alma mía. Es un papel, Diario Oficial de Extremadura, página 16-158. Silencio, señor. No, pone arriba. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto. ¿Pero está aquí? Pues nada, tampoco no lo creemos. Por lo tanto, no estamos luchando contra los datos. No estamos luchando contra los datos. Ustedes están luchando contra la realidad. Y quieren hacer aparecer que la realidad es otra luchando contra los datos. Y usted fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos vendieron una milonga de que le habían permitido crecer para tener este año más déficit del que habían tenido el año pasado, cuando no era verdad. Y el Gobierno lo sabía y ustedes también. Respecto al endeudamiento. Usted sigue insistiendo, ahora ya, lo de hoy ya ha sido el remate de Trinidad, ya imputa el déficit de la brea caliente de los acopios de materiales del año 2012, ahora ya lo meten en la deuda directamente. Hombre. Mire, es imposible, se lo vuelvo a repetir una vez más, imposible que un Gobierno tenga un déficit del 30 de septiembre del 1,9 y lo lleve al 4,5 el 31 de diciembre. Es imposible. Imposible. Porque es un caso, eso sí que es histórico. Eso sí que es histórico. ¿Usted cree de verdad, señor Fernández, cree de verdad que es aceptable que estuviéramos en una situación tan catastrófica y ustedes en un mero año presupuestario la dejaran arreglada? Sí, hombre, pues ya llevamos 2 expansivos. El año pasado también eran expansivos. Y este año expansivo. Luego, ¿cómo puede una comunidad estar con presupuestos expansivos cuando estaba arruinada? ¿En un solo año presupuestario? ¿Cómo es posible que un déficit de 800 y pico millones, como usted dice, se corrija en el año siguiente con una reducción de 200? ¿Pero en qué cabeza entra eso?
¿En qué cabeza entra eso? Señor Fernández, silencio. Silencio, señoría. Le recuerdo que a lo largo de esta crisis, que se inició en el año 2007, sobre todo en el verano del año 2008, ha habido momentos muy duros. No los están viviendo solo ustedes ahora, porque yo me pongo en su lugar, no sé si ustedes se pusieron en el mío. No los están viviendo solamente ahora, se vivieron anteriormente también. Es decir, en el año 2009 el PIB cayó 2,6. Cayó 2,6. Pero cuando el PIB cayó 2,6, España caía 3,8. Esa es la diferencia, que nosotros, con políticas que a ustedes no les gustan, y entiendo que no les gusten, intentamos acolchonar la economía para evitar la masiva destrucción del tejido productivo y del empleo. Y la clave está que cuando acaba la crisis, cuando acaba el gobierno, cuando nos vamos del gobierno, la legislatura la habíamos iniciado a 5 puntos de la media de paro de España y la acabamos a 2. La habíamos iniciado siendo la comunidad autónoma con más paro y dejamos detrás nuestras a 6 comunidades con más paro. Que les repito que eran Andalucía, Canarias, la comunidad murciana, la comunidad valenciana, Ceuta y Melilla. Tenían bastante más paro que nosotros. Ahora estamos otra vez ya en el furgón de cola. Entonces yo no me alegro de eso, señor Fernández. Si es que el problema de todo esto es creer que hemos venido a hacer aquí un debate de números. No, hemos venido a hacer un debate de política. Un debate de política. Yo no desprecio su política. No la comparto, pero no la desprecio. O sea, no desprecie usted la nuestra. Porque despreciar la política de los demás significa tener muy poco respeto por la propia. Significa tener muy poco respeto por la propia. Porque cuanto más necesites despreciar, al contrario, menos confianza tienes en tus posibilidades. Cuanto más desprecias lo que dice el contrario, el adversario, nunca el enemigo, el adversario, cuanto más los desprecies, menos confianza tienes en ti mismo y más necesitas reforzar continuamente tu autoestima. Y yo tengo la sensación de que están ustedes en un permanente ejercicio de reforzamiento de su autoestima. Si el año que viene se cumple el que se crea empleo neto, le puedo asegurar que el primero que lo va a felicitar voy a ser yo. Se lo puedo asegurar. Pero el problema es que ustedes llegaron al gobierno en el año 2011 diciendo que lo primero era el empleo y que a los primeros 100 días presentarían un plan de empleo. Y en 2 años y medio nos hemos ido 60.000 parados más. Ese es el problema. Ese es el problema. Y le invito, para terminar, señor Fernández, le invito de verdad un día, si tiene tiempo, un fin de semana, se mete en casa, lea usted lo que se decía en este hemiciclo al presidente anterior, que nunca aspiró a ser una estrella, sino candil en casa. Vea lo que se le decía y vea con el respeto con el que ahora se trata a quien preside esta región. Busque y compare. Y si hace ese ejercicio algún día, luego lo hablamos y veremos quién estaba aquí intentando defender los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración y quién estaba queriendo hacer polvo al adversario. Yo le puedo asegurar que no solo el presidente, sino que el conjunto del Gobierno de Extremadura tiene todo mi respeto, porque sé lo que se sufre y sé lo que cuesta estar allí donde están ustedes, y porque sé lo difícil y lo complicado de la situación que estamos viviendo. Déjense ayudar, hermano mío, déjense ayudar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. En turno de dúplica tiene la palabra por tiempo de 15 minutos el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara, encantado de dejarnos ayudar, pero que sea verdad. No le quepa la menor duda. Encantado de que nos pueda ayudar. Esperamos que eso sea verdad, no meras palabras pronunciadas desde este atril. Mire usted, yo creo que en unos presupuestos a la fuerza hay que debatir de números, pero que yo aquí en el 90% he debatido de política.
apoyadas en números, pero de política, como ha quedado de manifiesto. Y si no, le echa usted un vistazo a lo que hay transcrito y se dará cuenta. Y, hombre, el año pasado pasó igual. Yo creo que a veces usted se pasa con la demagogia. ¿Cómo puede decir que yo he despreciado sus políticas con mi intervención aquí? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho con nuestras políticas? Es decir, usted sí las puede despreciar. Nosotros, a lo mínimo que hagamos, que hablemos de lo que usted ha hecho, ya estamos despreciando. Vamos a ser un poco justos. Vamos a coger el mismo palo para medir. Mire, ha hablado varias veces de modificaciones presupuestarias. Insiste una y otra vez que nosotros abusamos de las modificaciones presupuestarias y además lo presentan como algo muy grave. Pero si es que esas modificaciones presupuestarias lo aprobaron ustedes en una ley que hicieron hace ya algunos años. Pero para que dejen de achacarnos que nosotros hacemos muchas modificaciones presupuestarias. Mire, ustedes en 2008 hicieron 386 modificaciones. En 2009 hicieron 385 modificaciones. En el 2010 hicieron 372 modificaciones. En el 2011, aun cuando fue a media, 443 modificaciones. En el 2012, cuando ya entramos nosotros, 333 modificaciones. Y en el 2013, 298 modificaciones. 298 modificaciones fueron las que hemos hecho hasta últimos de octubre. Es decir, las menores modificaciones que hay de créditos presupuestarios, señorías, se han producido en los 2 años que el gobierno actual ha estado gobernando totalmente solo, desde que empezó usted, desde el 2008. Y me decía desde su escaño, y como me imaginaba que lo iba a decir, bueno, ¿y el importe qué? Porque habla del número, pero ¿de importe qué? Pues yo le voy a decir los importes de esas modificaciones presupuestarias. En el 2008, 382 millones. En el 2009, 233 millones. En el 2010, 148 millones. En el 2011, 177 millones. En el 2012, 80 millones. Y un expediente del mecanismo de pago a proveedores de 160 millones, que lo teníamos que hacer porque se instaura el mecanismo de pago y ustedes no tenían mecanismo de pago. Es decir, 80 millones contra 382, 233, 148 y 177 millones. Y seguimos. Pues es claro, lo que dice aquí, pues hay que contrastarlo, hay que confirmarlo. Ejecuciones de los presupuestos. A ustedes, cada vez que salen a esta tribuna, nos dicen que nosotros es que no ejecutamos nuestros presupuestos, no ejecutamos nuestros presupuestos de gasto. Se lo voy a decir yo a usted, si los ejecutamos o no los ejecutamos. 2002, 91% se ejecutó, 2003, 93%, 2004, el de gasto, 93%, 2005, 92%, 2006, 90%. Entra usted. 2007, 89%, 2008, 89%, 2009, 89%, 2010, 87%, 2011, 93%, 2012, 89% también. Luego ya está bien de decirnos que nosotros no ejecutamos los presupuestos, los ejecutamos al menos como lo ejecutan ustedes. Y de esas modificaciones, y de verdad, yo ya lo dije una vez aquí, lo tengo aquí, pero como lo dije una vez, no lo voy a decir, que es la modificación que se hizo el día 24 de junio de 2011, cuando convocaron un Consejo Extraordinario de Gobierno para arreglar algunas cosas de modificaciones que ya comenté en su día, y vamos a dejarlo. También nos dice, y lo ha repetido en varias ocasiones, en 2013 hicieron frente a pagos del 2012 por 433 millones. Lo ha dicho usted aquí, ha insistido, pues yo voy a aclarar también esto, a ver si ya nos enteramos todos. Señor Fernández Vara, eso es lo normal. Eso es lo usual, se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Aquí
aquí y en todas las comunidades autónomas. Mire usted, no se atienden con ingresos del año en el que pasan. No pasan gastos, pasan pagos. Los gastos se devengan en ese año, los pagos hay que atenderlos, pero se atienden con la tesorería. Y la tesorería no es un concepto que está en los presupuestos. La tesorería, sí, la tesorería es intemporal. La tesorería se nutre de ingresos de años, muchos años anteriores, incluso se nutre de ingresos de años posteriores. Ustedes están acudiendo a una falacia cuando mezclan la tesorería y además dicen lo que se presupuesta en tesorería, que no, que la tesorería no está incluida en los presupuestos. Mire usted, nos recriminan que tuvimos que hacer frente a pago por todos los conceptos procedentes de 2012 por 433 millones, son lo que han dicho usted aquí. Pues mire, ¿saben cuánto tuvieron que pagar ustedes en 2010, el último que gestionaron solo? 553 millones procedentes de 2009. Es decir, nosotros 433, ustedes 100 millones más, y puede armar aquí la que ha armado a costa de que nosotros pagamos, y los ingresos no se pagan con los ingresos de ese año. Los ingresos de este año, de cada año, están soportando los gastos de ese año, por eso los ingresos suman igual que los gastos. Lo que atiende a los pagos, pero eso es en todas las empresas, cualquier empresa, señor Fernández Vara, al 31 de diciembre no tiene gastos por pagar. Yo no sé usted en su casa, pero la mayoría de nosotros, al 31 de diciembre, si nos hemos comprado el año anterior o ese año un coche, tenemos pendiente de pagar ese coche, claro que sí, no lo tenemos que hacer en el ejercicio que nos compramos el coche, tan sencillo como eso, pero sí es una usual hasta en las familias corrientes. Y como he dicho antes, silencio, señor Morales. Señor Fernández Vara, son maestros en elevar a categoría lo que es mera anécdota. Habla usted en repetidas ocasiones de que por qué no incrementamos la presión fiscal. Mire, las principales figuras tributarias en las que la comunidad autónoma tiene competencia de regulación representan y han representado, no solo cuando usted, históricamente, la mayor carga para los ciudadanos extremeños de prácticamente todas las comunidades. Según el registro de economistas asesores fiscales del órgano del Consejo General de Colegio de Economistas de España, Extremadura se encuentra entre las 4 regiones de mayor presión fiscal en el impuesto sobre el patrimonio y entre las 5 primeras en el impuesto de sucesiones. A ello hay que añadir que en el impuesto de la persona física, de la renta de las personas físicas, solo están por encima de Extremadura, Andalucía, Asturias y Cataluña. Esta misma situación se aprecia en todos los demás impuestos y en cuanto a los autonómicos, a pesar de la gran presión fiscal en sus ejercicios, Extremadura se encontraba a la cabeza de los que más impuestos habían implantado como propios. Y nosotros también lo hicimos el primer año, pero que es que había que sanear la economía sí o sí, no quedaba más remedio. En el momento que hemos podido, y como bien saben ustedes, hemos empezado a bajar la carga impositiva al pueblo extremeño. Mire, más cosas de las que ha dicho. Dice, ustedes tienen una sola política posible de aplicar. Yo aquí hoy he demostrado, no sé si usted lo querrá ver o no lo querrá ver, que en cada uno de los presupuestos hemos aplicado políticas distintas. En los primeros presupuestos fue un presupuesto, pero si no lo han echado en cara, de la austeridad. Fue un presupuesto para controlar nuestras cuentas, nuestro déficit. En el segundo fue un presupuesto para detener la sangría, por segunda vez lo digo, de empleo y de caída de la riqueza. Y
en los terceros presupuestos son presupuestos para favorecer la salida de la recesión y unos presupuestos para intentar generar empleo neto. Luego, en 3 presupuestos, 3 políticas distintas. La renta básica ha seguido su trámite. ¿Y sabe usted por qué hemos llegado al día de hoy sin poder pagar esa renta básica? Pues hemos llegado porque, entre otras cosas, no les digo que solo por eso, pero entre otras cosas, ustedes impidieron que se hiciera por lectura única, con lo cual, si hubiesen dejado que se hiciese el trámite por lectura única, ya hace algún tiempo que se hubiese podido estar pagando. No, le he dicho que una de los aspectos que influyó en que hasta ahora, el fundamental además, que hasta ahora no estemos pudiendo pagar la deuda histórica. Mire usted, señor Fernández Vara, claro que es posible que yo lo acuse de despilfarrador y de gastar mucho dinero, claro que sí, y es total como es incongruente, no tiene nada en absoluto de incongruente. Ustedes fueron despilfarradores en el 2008 y 2009, y como ya vieron que eso era un barco a la deriva, pues pasaron al 2010 y al 2011 a hacer recorte, claro, pero, y eso está demostrado, 2008-2009, despilfarradores, de tal manera que, entre otras cuestiones, se gastaron 1.015 millones, más de lo que les correspondía. Pues mire usted, si esa enmienda a la totalidad que usted enseña en un folio la hizo el PP, pues muy mal hecho por el PP. Vale, muy mal hecho por el PP. Lo que pasa es que en un folio se pueden poner, pues, muchas verdades. Claro, depende del contenido de ese folio. Hombre, vale. Hombre, convendrán conmigo que no solo es cuestión de hoja, es cuestión de cuando no se ría. Bueno, ríanse, porque si no es para echarse a llorar. Como ustedes no se quieren echar a llorar por lo que han hecho, por eso se están riendo y lo comprendo. Vamos a ver. Silencio, señorías. Silencio, señora Rosa. No obstante, admitamos que la del PP fue muy mala. El PP no tuvo nunca experiencia cuando hacía esas enmiendas, experiencia en el gobierno. Ustedes, después de 28 años de gobierno, no son capaces de hacer una enmienda en condiciones. Sigue con la financiación de gastos corrientes, sigue. Yo creía que lo había quedado meridianamente claro. Para usted no, porque no le interesa, claro. Los gastos corrientes se financian con ingresos corrientes. Y dije, ingresos corrientes más de 3.000 millones. Gastos corrientes de bienes y servicios, de teléfono y de personal, 2.000 millones. Con los ingresos corrientes hemos tenido posibilidad de financiar esos gastos que ustedes dicen para embarullar y para manipular. No les quepa la menor duda. Y he dicho, con créditos bancarios, que además es lógico, con créditos bancarios hemos pagado los 130 millones de intereses, porque los créditos bancarios fundamentalmente se aplican a eso. Vamos a ver. Los del déficit del 0,7 y del 1,2, el 1,3, que es otra anécdota, es otra anécdota, pero no obstante lo voy a explicar. Cuando nosotros fuimos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, le insisto, los datos oficiales que había eran en los que se basó el gobierno, que era el 0,7. Sí, porque eso, hombre, mire, yo le admitiría eso si a las demás comunidades autónomas se le hubiese medido por otro rasero. A las demás comunidades autónomas se les midió
por el déficit que inicialmente había dado la intervención general, se lo crea o no se lo crea, pero si yo vengo aquí un día y lo demuestro, traigo lo que ha pasado con todas las comunidades autónomas y lo vemos, exactamente el mismo tratamiento. Y no es oficial, se discutió desde la intervención general del Estado, se discutió con nosotros, bueno, no se discutió porque la intervención general del Estado discute poco. La intervención general de Estado, echando las cuentas que echó, nos dijo que no, que en vez de 0,7 era el 1,02 y nos lo tuvimos que aceptar. Vamos a ver, nadie ha dicho aquí que las cuentas que presentamos hagan referencia a 2012 y a 2013, no nos ha quedado más remedio. ¿Cómo vamos a discutir con ustedes si se han referido a los presupuestos de 2012 y 2013? Yo he tenido que venir aquí a discutir de esos aspectos. En cuanto al paro, sigue usted insistiendo. Claro, había lo que había en la época que nosotros llegamos al poder, pero seamos serios, señor Fernández Vara. ¿De verdad usted cree que en 6 meses, que en un año se puede detener la tendencia que trae el paro desde atrás? Si el paro es una maquinaria muy pesada, desgraciadamente, y para detenerla se necesitan al menos dos años y medio. Y ustedes desde agosto, entramos en julio, y desde agosto nos estaban echando en cara el paro que se destruía en Extremadura. Eso es una postura, y lo sabemos los dos, de total demagogia. Muchas gracias, señor presidente. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, a continuación se abre un turno de fijación de posiciones por parte de los restantes grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRES-CRES, tiene la palabra su presidente y portavoz, señor Beneito Pita, por tiempo de 15 minutos. Buenos días. Señor consejero, cuando usted presentó otro día el presupuesto a los medios de comunicación, ya me dije que había hecho usted una exposición de profesor, como profesor que es de universidad, y que a mí pues me había enterado, que ya es, para un profano como yo en materia de economía, ya es bastante. Una vez vistos y analizados, yo sigo pensando, señor consejero, que estos no son los presupuestos que necesita Extremadura. Creo que son unos presupuestos de subsistencia y no son unos presupuestos de crecimiento. Usted decía que, y es verdad, que hay un 4,8% de crecimiento en relación al presupuesto anterior, pero no hay que olvidarse, como usted comentó, que el presupuesto anterior decreció más de un 8%. Yo no voy a entrar con usted en un debate técnico porque llevaría todas las de perder, seguramente. Lo que sí que le voy a decir es, ¿qué ocurriría, señor consejero, si en esta comunidad tuviéramos, por ejemplo, 1.000 millones más de ingresos? ¿Qué presupuesto podríamos hacer? Porque aquí el problema son los ingresos. Ese es el gran problema que tiene la comunidad autónoma, los ingresos. Ustedes han consignado como ingresos 200 millones en concepto de deuda histórica. Y nosotros mucho nos tememos que puede ser, si llegan, la cancelación de la misma, lo que sería un auténtico fraude para nuestra comunidad. La cantidad que se recibe del Gobierno central en esta comunidad
es totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Nosotros somos objetivo 1 para Europa, pero para España no somos objetivo 1. Simplemente no somos ni objetivo. Cuando yo digo aquí, y lo he dicho varias veces, que España nos debe, no es por casualidad, es porque así lo pensamos los regionalistas. España nos debe. Solo podemos hacer frente con lo que recaudamos, como usted muy bien dijo el otro día, a un 8%. El resto tiene que venir de otros ingresos. Necesitamos con urgencia ingresos extraordinarios para crear riqueza y empleo, y así poder ser más autosuficiente. Y esos ingresos, señor consejero, no pueden llegar por la vía de subir más los impuestos, de congelar los sueldos de los funcionarios, de congelar las pensiones, de copagos sanitarios y de otras lindezas fiscales, que es lo único que se sabe hacer en este país para conseguir más ingresos. Nosotros necesitamos que el Gobierno del Estado considere a Extremadura zona de urgente industrialización, creando condiciones favorables, como son el precio del suelo, el agua y energía más baratas, para que las empresas se instalen en nuestra comunidad, que es la única forma de que aumenten los ingresos y podamos tener realmente unos presupuestos expansivos, capaces de crear empleo y riqueza. Me decía ayer el señor presidente, que ha tenido que salir, que no le agradecíamos los de Oprescres los millones que estaban viniendo en concepto de deuda histórica. Yo le puedo asegurar que los regionalistas siempre agradecemos todos los ingresos que vienen a esta comunidad, vengan de donde vengan, y vos traiga el Gobierno que sea, se lo aseguro. Pero nosotros creemos que cuadrar los presupuestos con cantidades distintas, este año 20 millones, el otro año 40, este año 200, para cuadrar presupuesto, eso no es lo que entendemos los regionalistas como deuda histórica. Eso no es la deuda histórica. A Extremadura se le debe de tiempos seculares, pero también se le debe de ayer, de antes de ayer y de hoy. Y por eso el Gobierno, en este caso el Gobierno del Partido Popular, tiene que implicarse mucho más en conseguir ingresos para poder hacer un presupuesto que realmente sea expansivo, que cree riqueza y que cree empleo. Con estos ingresos que tenemos, es muy difícil, señor consejero, hacer un presupuesto que cree riqueza y que cree empleo. Podemos subsistir con él, pero nada más, Por otra parte, nos preocuparía, señor consejero, que en cosas tan sensibles como es la sanidad, la educación y la dependencia, volviéramos a las andadas y tuviéramos a gente que realmente lo pasa mal, y especialmente en sanidad, que no tuviera las atenciones que necesita por cuestiones de recortes. Nos preocupa y mucho. Yo sé que usted dice, no, es que va a aumentar en sanidad un 1% el presupuesto, sí, pero eso luego hay que reflejarlo en la parte, en la parte directa de usuario con la Administración. Y ahí es donde realmente se tiene que comprobar que no solamente no van a haber recortes, sino que esos recortes que se produjeron el año pasado y el anterior se van a subsanar ahora. Y yo creo que con un 1% es muy difícil que se subsanen todos los recortes que se han hecho en sanidad en los años anteriores. Creo que la cantidad es insuficiente. Por eso, nosotros vamos a presentar enmiendas parciales a estos presupuestos, porque creemos que hay algunas partidas que se pueden equilibrar y que pueden hacer que a los extremeños les salga mejor con estas enmiendas de lo que les saldría si las enmiendas no se produjeran. Mire usted, nosotros vamos a dejar pasar los presupuestos, pero nuestro voto va a ser un voto instrumental. Nosotros no queremos poner palos en las ruedas del Gobierno, queremos que el Gobierno gobierne, queremos facilitar ese Gobierno.
pero para que trabajen por Extremadura, para que se impliquen más en las demandas al Estado central de ingresos para esta comunidad y de un tratamiento distinto al que se está haciendo ahora mismo. Para el Gobierno de España, Extremadura no existe. Y lo estamos viendo en las políticas energéticas, y lo estamos viendo en las políticas comerciales, con el eje 16, y lo estamos viendo en tantas y tantas palos a las ruedas del progreso de Extremadura como se ponen desde el Gobierno del Partido Popular. Como antes también se pusieron desde otro Gobierno, y yo no me caso con nadie, pero ahora gobiernan ustedes, y yo me tengo que dirigir a los que gobiernan. Por eso creo que vamos a darles ese voto instrumental, pero no es un cheque en blanco. Nosotros vamos a seguir diciendo aquí lo que creamos que debemos decir. Hemos dicho muchas veces, los regionalistas, aunque algunos piensen lo contrario, somos independientes y lo único que nos motiva es el bienestar de Extremadura y de su gente. Y lo que se proponga aquí y sea bueno para Extremadura, votaremos que sí. Y lo que se proponga aquí y creamos que es malo para Extremadura, votaremos que no. Lo proponga quien lo proponga. Es algo que quiero dejar aquí muy claro. No me voy a extender más en los presupuestos porque aquí hay que contestar ahora la enmienda a la totalidad. Entonces esto es un poco un totus revolutus, como dije en la Junta de Portavoces, que no nos lleva a ningún sitio. Pero sí voy a decir eso. Vamos a dejar pasar los presupuestos, vamos a hacer enmiendas y yo creo que ustedes deben estudiar esas enmiendas, no las nuestras, las de cualquier grupo de la Cámara, porque creo que con eso se puede mejorar este presupuesto que entiendo que al ser mejor que el del año pasado, algún margen de mejora tiene que tener. Lo que no nos vamos a arriesgar es a que se prorrogue el presupuesto del 2013. Eso sería mortal de necesidad para esta comunidad. Y eso no lo podemos consentir por responsabilidad política de ninguna de las maneras. De ahí que dejemos pasar el presupuesto. Por último, me gustaría decir que nosotros no vamos a pedir nada a cambio. No es un cheque en blanco, pero no pedimos nada a cambio. Queremos que gobiernen. Queremos que lo hagan lo mejor posible. Ustedes hablan de arrimar el hombro. Bueno, pues aquí tienen el hombro nuestro. Pero ojo, no es gratis. Nosotros vamos a estar controlando que se hagan las cosas bien. Y vamos a decir desde esta tribuna y desde las comisiones lo que nos parezca que está mal. Porque entendemos que ahora, con la situación que tiene nuestra comunidad autónoma, estamos para arrimar el hombro y no para poner pavos en las ruedas de nadie. Por eso vamos a dejar pasar estos presupuestos. Voy a pasar ahora a hablar de la enmienda a la totalidad. Nosotros lamentamos que no se nos haya contestado a nuestra propuesta de moción de censura por ninguno de los grupos a los que se lo hemos mandado. Creemos que se ha perdido una gran oportunidad de que Extremadura tenga un gobierno de centro-izquierda, que es lo que votaron los ciudadanos mayoritariamente. Señor Fernández Vara, usted ha dicho antes de aquí que el Partido Popular gobernaba porque había querido ser los ciudadanos. No. El Partido Popular gobierna porque aquí no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para que gobierne un gobierno de centro-izquierda. Porque en las urnas los ciudadanos no votaron mayoría absoluta Partido Popular. Repartieron los votos entre Izquierda Unida y la coalición PSOE-Presentes. Y eso es un debe que tenemos. Nosotros también, Nosotros también. Aquí yo no me quito del medio. Nosotros también. Creo que ahora era el momento. Creo que ahora era lo que había que hacer. Ustedes, los del Partido Socialista, nos han demostrado que no han tenido capacidad para liderar esto. Izquierda Unida, en mi opinión y la opinión de mi grupo, ha renunciado muchas veces a políticas de izquierdas por prebendas políticas del Partido Popular. Siento decirle eso, señor Escobar, pero es lo que pensamos. Nosotros no hemos contribuido a que gobierne el Partido Popular en Extremadura. Nosotros no hemos ido. Nosotros no hemos ido. La enmienda a la totalidad tiene poco sentido
y es un diálogo parlamentario estéril, sin cuentas alternativas, porque no se puede presentar porque no hay una moción de censura. Usted decía, señor Fernández Vara, y se lo digo desde el respeto que me merece, y usted lo sabe, y desde el cariño que me tengo. Usted decía, no voy a sacar el recorte, no hace falta, usted lo sabe bien, que cuando hubiera 170.000 parados en Extremadura estaríamos en un momento de hacer una moción de censura. Hay más de 170.000 parados. Hay más. ¿Usted lo decía usted? Y créame que lamento tener que decir a esta enmienda no que no, porque hay muchas cosas de esta enmienda que estamos de acuerdo con ellas y que incluso nosotros en su día aportamos. Por eso nos vamos a abstener. Pero creo que es absolutamente estéril el traer aquí esta enmienda ahora en la situación que está, porque no nos va a llevar a ningún sitio. Nosotros creemos que hemos perdido una oportunidad. Creo que aquí los grupos han optado ya por una comodidad. Cada uno está en su sitio, cada uno tiene su rol. Y bueno, pues desde esa comodidad, en meterse ahora en una moción de censura, parece ser que no estamos por la labor. También le voy a decir una cosa, señor Fernández Vara. La campaña que están haciendo ustedes contra el PRES en las redes sociales solo demuestra que no se enteran de nada. Señor Benedito, señoría, estamos debatiendo sobre el debate general de la ley, del proyecto de ley del presupuesto general de la Comunidad Autónoma. Tiene usted razón. Señor Benedito, las cuestiones políticas que tengan los partidos políticos no es obligación de este debate, ni tampoco hay que decir nada. Tiene usted razón, señor presidente. Muy bien. Continúe, señoría. Dado que me queda solo por decir, porque aquí sí lo ha dicho, no lo ha dicho exactamente así, pero se ha entendido, que nosotros habíamos negociado los presupuestos con el Partido Popular. Nosotros no hemos negociado ningún presupuesto. Nosotros no hemos negociado ningún presupuesto. Nosotros se nos convocó para hablar de los 44 millones que había de la diferencia del déficit. Y en esa reunión se nos dijo lo de los 200 millones de deuda histórica. Nosotros no hemos negociado ningún presupuesto. Que quede claro. Ninguno. Y es más, lo de los 200 millones, señor consejero, corríjame si estoy equivocado, usted, señor Fernández Vara, también lo sabía. Usted también lo sabía. Aquí todos sabíamos lo de los 200 millones. O sea, no nos digan, como están diciendo, que nosotros hemos pactado unos presupuestos con el Partido Popular. Usted, no puedo hablar, no me deja, señor presidente. Nosotros no hemos pactado ningún presupuesto. Señor Benedito, le ruego, señoría, que se ciña exclusivamente o a la enmienda de totalidad, alguna referencia a la misma que se ha presentado esta mañana o al debate que se ha producido por parte del consejero, nada más. Muy bien. Bueno, pues ya me queda poco que decir. Señor consejero, ingresos. Ingresos. Nosotros tenemos una perspectiva de la deuda histórica totalmente distinta a la que tienen ustedes y ustedes. Porque creen que es que tenga que venir un dinerito aquí todos los años para cuadrar presupuesto. Esa no es la deuda histórica, o que entendemos los regionalistas. Ingresos. Señor Fernández Vara, lamento profundamente no apoyar su enmienda a la totalidad. Creo que no es el momento, creo que es estéril y mi partido opina que hay que abstenerse, yo también. Por eso lo lamento, pero eso es lo que vamos a hacer. Y cualquier otra insinuación que se haga sobre lo que el PRES hace o deja de hacer, yo les agradecería que nos lo preguntaran a nosotros. De esa forma lo teníamos todos más claro. Muchas gracias. Señoría, no puede hablar, no puede manifestar nada. Puede abandonar el sitio de público, señoría. ¿Sabe su señoría ha sido miembro de esta Cámara? No se pueden hacer ningún tipo de manifestaciones con el reglamento en la mano desde ahí. Le ruego abandone, señoría, la tribuna de público.
Continuamos el pleno, señorías. A continuación tiene la palabra el señor consejero para contestación a la intervención de fijación de posiciones que ha realizado el Grupo Mixto, por tiempo de 15 minutos. Puede comenzar la intervención, señor consejero. Señor presidente, señor Beneyto, yo empiezo agradeciéndole muy sinceramente tanto el tono como el contenido de su intervención. Y le agradezco mucho más esa ayuda que desinteresadamente nos ha ofrecido. Se lo agradezco muy sinceramente. Y le paso a contestar aquellas cuestiones las que al menos me ha dado tiempo a anotar que usted ha planteado. Empezó usted hablando de que no apoyaba estos presupuestos porque cree que otras políticas son posibles. Y está en su pleno derecho. Es decir, que además es lógico. Es que aquí estamos 4 grupos. Yo creo que si hiciésemos los presupuestos cada uno por separado, presentaríamos 4 presupuestos distintos. Pero eso es una cosa, se comprende. Pero para eso están las enmiendas parciales, para llegar a acuerdos. Es decir, porque unos presupuestos pueden ser aceptables, aun cuando no sean lo que usted hiciese. Pero a estas alturas, con la que hay, presentar unos presupuestos con más gastos que los del año anterior, por el 5%, le digo que tiene un gran mérito. Y usted lo ha reconocido. ¿Cómo va a apoyar que se echen para atrás si vienen los del 2013? Claro, por eso, los presupuestos, sin pontificar, y porque eso está totalmente claro, no estamos en posesión de la verdad absoluta, estaría bueno. Por eso, yo estoy de acuerdo contigo en que usted tendría otros presupuestos. Lo que pasa, señor Beneyto, que cuando se habla de otros presupuestos, hombre, pues a lo mejor había que presentar o enunciar, aun cuando fuese muy generalmente, los rasgos principales que tendría ese presupuesto alternativo en el que usted piensa. Yo sé que son solo 2 diputados para poder hacer muchas cosas y que quizá por el número de miembros esto era imposible que lo hiciese. Pero le digo otra cosa, es mucho más sencillo hacer unos presupuestos en la oposición que estando en el gobierno. No le quepa la menor duda, porque en la oposición todo vale. Bueno, y usted se refiere continuamente, más ingresos, más ingresos, más ingresos. ¿Usted cree que nosotros no queremos lo mismo? Es decir, ¿usted cree que habiendo posibles fuentes de ingreso por ahí en la calle, nosotros las vamos a despreciar? Nos hemos batido, hemos luchado a pecho descubierto con los 200 millones de la deuda histórica. De verdad, para nosotros ha sido una enorme satisfacción. Mire usted, en la época de crisis que estamos viviendo, ¿de dónde lo sacamos? Se consume menos y en el IRPF se paga menos. Nuestra principal vía de obtención de ingresos van por ahí y es materialmente imposible. Si no, pues usted lo ha dicho, pídanselo a Madrid. Pero si Madrid está peor que nosotros, si Madrid está viendo de dónde saca los ingresos, porque es lo mismo, vía impuestos no consigue lo que conseguía antes, no lo puede conseguir. Y dice usted, vaya a Madrid y reclama la deuda histórica que sea muy superior a la que están negociando. Pero hombre, ¿usted cree que Madrid nos la va a dar de momento? Otras muchas negociaciones. Madrid tiene a otras 16 comunidades autónomas que están igual que nosotros,
yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros estamos más necesitados que ellos, pero ellos eso no lo entienden. Las otras comunidades tienen pues algunas expresiones que no debían tener, porque ellos siguen pensando que Extremadura es una comunidad subsidiada, una comunidad a la que entre todos nos están manteniendo. Y yo lo quiero decir ya aquí para que se vaya enterando todo el mundo. Eso es un mito. Eso es un mito. Pero es que Extremadura no es ni siquiera la que más fondos recibe. Dependiendo de los años, está entre la cuarta o quinta que per cápita viene recibiendo. Y ya está bien de que por ahí digan lo que dicen. Y yo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que se enteren todos, he dicho lo que le estoy diciendo a usted aquí. Pero, y además, por si hubiese duda, ¿qué pasa? Que no existe un principio de solidaridad interterritorial. Pues ese existe y está en la Constitución. Y mientras esté en la Constitución, no pasa nada porque nosotros recibamos más dinero. Pero ¿cómo no vamos a recibir más si son los que menos podemos generar internamente? Y nos metemos en filosofía, ¿por qué? ¿Por qué somos los que menos podemos generar internamente? Pues porque históricamente nos han tenido abandonados. Es que usted cree, o yo pregunto, si nosotros hubiésemos tenido en los años 60 las infraestructuras que tenía Cataluña, nosotros íbamos a estar como estamos. No, sí, pero si coincidimos plenamente. Pero ahora hay que ir a Madrid y plantarse delante del presidente del gobierno y del ministro de turno. Y como ¿qué le decimos? Presentamos la admisión, bastante estamos haciendo. 4 recursos de inconstitucionalidad le tenemos presentados. 4 veces, 3 o 4, hemos votado en contra de nuestro propio gobierno en Madrid, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dígame usted, ¿qué más podemos hacer? Que es muy difícil. Que si no se está gobernando, no se sabe lo que eso implica. Mire, nosotros, y ya es que de manido me da hasta puro decirlo, en esa lucha hemos conseguido deuda histórica por 80 millones. Y eso lo hemos conseguido con este gobierno. Luego es señal de que nosotros nos plantamos en Madrid. Anteriormente no se consiguió, en la anterior legislatura no se consiguió nada. Hombre, algún mérito tendremos. Y además, otra cosa, el peso en el gobierno central nunca ha considerado la deuda histórica, ha considerado que se meta en el estatuto. Pero de soltar efectivo o edificios, nunca. Los primeros millones que vinieron los dio el señor Aznar, y lo siguiente lo está dando el señor Rajoy, querámoslo o no queramos. Se ha metido usted en el tema de la sanidad y me ha oído a mí aquí hablar. Y hablar porque nunca lo había dicho, pero ya hay que decirlo, y le agradezco enormemente al señor Fernández Vara las palabras que ha tenido aquí a la oferta que yo he hecho. Porque si alguien hay en Extremadura que sepa lo que pasa en sanidad, si alguien hay, es él, que fue consejero de Sanidad y después presidente. Por eso se lo agradezco. Mire, que en sanidad se viene gastando siempre igual. Si lo he dicho, si se le dota menos, fuera de presupuesto se gasta. Yo le puedo decir que en sanidad, desde 2010 aproximadamente, se viene gastando casi igual. Porque como no se le puede cortar, no es que también está, o sea, no que ellos, cuidado que yo me quiero, tampoco que se tergiverse. Porque es que en sanidad legalmente no existe el control previo, porque se dice que eso
sería parar la sanidad burocráticamente. Por eso era uno también de mis motivos que yo sacaba este tema aquí para que se hable, para que se discuta. Enmiendas parciales, que me parece muy bien que es mediante lo que usted quiere mejorar estos presupuestos, como decía antes, encantados de la vida. Pero, señor Benito, enmiendas parciales siempre se han admitido aquí, a lo mejor no las suficientes, no las necesarias, no lo sé, pero enmiendas parciales razonables, este Gobierno las ha solido admitir. Ratifico las palabras que usted ha pronunciado desde este atril. Nunca, ni con ustedes, ni con Izquierda Unida hemos negociado los presupuestos, nunca. Creo que están ahí grabadas mis palabras. Yo he dicho que en la reunión de los 44 millones hablamos y le comentamos, porque además, no sé si me lo preguntaron o yo lo dije, que es lo de menos. ¿Cómo van los presupuestos? Porque además era una conversación lógica. Y fue entonces cuando le di algunas ideas generales de los presupuestos y le hablé de la deuda histórica. Pero en absoluto, si alguien ha podido tomar eso como negociación, desde este momento, ratifico las palabras que usted ha dicho. Y por supuesto, con Izquierda Unida exactamente igual. Yo creo, señor Benito, que prácticamente, no sé si me ha quedado algo por comentarle, pero he intentado anotar todas las cuestiones que usted nos ha planteado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. Su presidente y portavoz, señor Escobar, tiene la palabra por 15 minutos. Silencio. Señora Ávila, ocupe su escaño. Señoría, gracias. Con su permiso, señor presidente. Gracias por reintegrarte al hemiciclo, Damián. Espero que pidas al presidente de la Cámara que la palabra prebenda no conste en el acta. Supongo que sabes perfectamente, me lo acaba de ayudar mi compañero Víctor, lo que significa prebenda. En el lenguaje coloquial diríamos que la prebenda es el prólogo, el umbral de la corrupción. Según el diccionario, dice que prebenda es beneficio arbitrario que recibe una persona. Yo quiero que retires esa palabra, lo de prebenda, porque tienes que demostrar cuáles son esas prebendas. A ver, ¿qué beneficio arbitrario hemos recibido? Yo comprendo que esto te viene muy bien, porque así hacemos el debate entre tú y yo, en vez de hacerlo con el grupo que presenta la enmienda a la totalidad y el grupo proponente. Forma parte de tu estrategia. Y después, hay una segunda acepción de prebenda que dice cargo lucrativo y poco trabajoso. A lo mejor es que en esa posible enmienda a la totalidad, pues a lo mejor tú querías seguir siendo director general. Entonces sí entiendo lo de prebenda. Entonces sí lo entiendo. Hombre, por favor. Bien, señor consejero, no sé si esto es parlamentariamente correcto o no, de dirigir a quien no enmienda ni a quien presenta propuestas, pero me he visto obligado a hacerlo así. Señor consejero, nos presenta usted unas cuentas para el año 2014, las ha adornado usted bastante bien, con su habitual verbo fluido, que comparto y que me gusta como docente que soy, comparto con usted la forma de comunicar, y nos ha empezado usted haciendo un recorrido histórico de lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿no? En estos últimos tiempos, no ha precisado si años. Ha hablado usted del IBEX, de la bolsa, de la prima de riesgo, de la evolución favorable de determinados parámetros, pero yo creo que ha ocultado usted cosas o ha omitido cosas que también han ocurrido en este tiempo.
y es la evolución de las cifras del paro, especialmente en nuestra comunidad, que es lo que más nos ocupa. Usted ha omitido, porque seguro que lo conoce, el aumento de la pobreza que ha habido en nuestra comunidad en los últimos tiempos. Le remito simplemente al informe de Cáritas, una organización poco sospechosa de formar parte del entorno de Izquierda Unida. Usted sabe el número de familias que quedan sin protección social, en la que todos sus miembros están parados. Usted sabe que ha habido una pérdida de derechos, como el derecho a la vivienda, que siguen ejecutándose cada día docenas y docenas, en Extremadura a lo mejor no tanto, de desahucio. Y podía hacerle un relatorio mucho más largo de cosas que sí han ocurrido en este último tiempo. No solamente que los que invierten en bolsa ganan más, sino que ha ocurrido otras cosas. Y antes de que usted me diga que esas cosas no pueden controlarse desde el ámbito reducido de una comunidad autónoma, lo cual solo parcialmente es cierto, creo que mucho menos puede usted apuntarse los éxitos, entre comillas, de los éxitos macroeconómicos, el de la bolsa, el del IBE, etcétera, etcétera. Por lo tanto, han ocurrido muchas más cosas. Ha habido cumbres económicas de la Unión Europea, que hay que decirlo, ha habido dictámenes de la Troika, ha habido dictámenes del Gobierno de la Nación, ha habido reformas de la Constitución, ha habido leyes de estabilidad presupuestaria, y todo eso ha ocurrido en este tiempo. Y usted sabe perfectamente que eso ha condicionado, condiciona y condicionará los presupuestos pasados de los últimos años, los presupuestos recientes y los presupuestos futuros. Así que hasta que no controlemos un poco o tengamos en cuenta todos esos condicionantes que ha ocurrido, usted me pinta un plano, digamos, idílico, apuntándose, como debe ser, al mensaje del señor Montoro de que hemos salido de la recesión, de que esto ya es los presupuestos de la recuperación y de que todo esto va muy bien y que, en fin, es cuestión de tener un poco de esperanza y que dentro de poco esto va a ser un cohete que sube, no digo a la luna, pero quizá al paraíso. Usted tiene que haber contado también algo de lo que ayer, por cierto, en el proyecto de ley que discutimos sobre el crédito extraordinario, usted hizo repetidas alusiones que contaban en el texto a los consejos de política fiscal y financiera. Cuando le tengo que hablar primero del penúltimo y luego del último. En el penúltimo, el señor Montoro avisó de castigos terribles a las comunidades autónomas que no redujeran sus respectivos objetivos de déficit. Luego ocurre que esos terribles castigos, de lo cual me alegro, no ocurrieron. Y hubo un segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, curiosamente, no hubo un déficit, hubo un déficit hubo un déficit asimétrico en el que, bueno, ya según los equilibrios de las comunidades y la fuerza que tienen, fuimos tratados de determinada manera que no compartimos ni que nos pareció bien y que ya se lo dijimos. Dicho de otra manera, si traducimos lo de ser más papista que el Papa al terreno político, usted ha sido más pepero que el propio Montoro. Porque, no sé si porque éramos todos novatos, unos en la oposición, otros en el gobierno, otros en el escaño, pues entonces usted fue como ese alumno nuevo que llega a la clase y cuando escucha las terribles amenazas del profesor, pues entonces cumple los deberes y hace todos los deberes a rajatabla, es puntual y no sale hasta el último de la clase. Eso ocurrió. Pero usted como docente también sabe que cuando un profesor hace eso y después no funciona, la clase se le va de las manos y entonces ya sí que no controla nada. No ocurrió nada a quienes no cumplieron el objetivo de déficit y no va a ocurrir nada a los que no lo cumplan. No va a ocurrir nada. Luego ya buscarán soluciones más o menos para salir del paso. Por eso comprenderá usted que no seamos adoradores del objetivo del déficit, que no queramos ser esclavos del objetivo del déficit, sino que con todo descaro le proponemos que a ese profesor autoritario le hagamos alguna pequeña monta o le hagamos alguna pequeña chuleta. Claro que sí, que no pasa nada. Y le voy a decir, señor consejero, qué presupuesto hubiera hecho Izquierda Unida. Cosa difícil todavía con 3 diputados, pero bueno, la historia da muchas vueltas. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros presupuestos? No voy a entrar tanto en números como, digamos, en el método. Ustedes han puesto primero el resultado de la ecuación. El resultado de la ecuación tiene que ser no pasarse del déficit, no pasarse de no sé qué, no incrementar la deuda, etcétera, etcétera. No tuviéramos partido al revés. Aquí todo el mundo dice que no hay que hablar de números, que hay que hablar de personas, pero al final hablamos nada más que de números. No tuviéramos partido de las necesidades concretas, reales y tangibles que hay en Extremadura. Hubiéramos ido por sectores, por lo menos por lo más importante. Mire usted, nosotros, el punto de vista, ese hubiera sido el punto de vista y la ecuación que dé el resultado que tenga que dar. Le aseguro que yo a mis alumnos les pedía que apuraran hasta el 3er decimal para que no salga cualquier resultado, que somos conscientes de la situación que hay y no estamos aquí proponiendo un viaje directo al paraíso. Mire usted, en políticas sociales y de sanidad, nosotros creemos que es urgente, que es necesario y que es justo reformar el copago sanitario que se impuso hace un año y medio, cierto, por orden de esos corsés que tenemos desde arriba. Y yo creo que hay que avanzar.
hacia aumentar la gratuidad del sistema y aumentar la universalidad, lo cual no quiere decir que yo quiera volver a 2011 o 2010. No, yo quiero avanzar más allá todavía, lo cual supone que determinados impagos que se establecen ahora habría que ampliarlos. Yo no entiendo que los parados de larga duración tengan que pagar nada, por supuesto, pagaran antes y ahora no paguen nada. Nunca deben haber pagado algo, pero no son los parados de larga duración, sino los que tienen determinados tipos de renta que ahora están pagando y que siguen pagando. Habría que mejorar la gratuidad del sistema y la universalidad. En política sanitaria, yo creo que hay que abordar la construcción de las infraestructuras que son necesarias. En la comarca de Don Benito Villanueva está un hospital que por lo menos la mitad está que se cae, que tuvo creo que en 2008-2007, la calificación de tercermundista y sigue prestando servicio a una amplia zona de casi 180.000 habitantes. Y en Cáceres tenemos hospitales que están a medio construir, que hay que abordarlos, Sí, y sigo reclamando que la corrección que se hizo en los puntos de atención continuada, que se ponga en marcha, que se ejecute. Eso sería así, grosso modo, en política sanitaria. Por ejemplo, yo espero, puesto que en eso sabe usted que le vamos a apoyar, que el copago sanitario hospitalario que se anuncia se pueda corregir con recursos propios. Espero que así sea. En políticas sociales yo creo que la necesidad es que yo echaríamos cuentas, veríamos cómo está el mundo de la discapacidad, el mundo de asociaciones, grupos, colectivos que trabajan con todo tipo de discapacidad, físicos, motóricos, sensoriales, etcétera. Porque ahí hay que poner dinero, porque siguen haciendo esas asociaciones un trabajo que debería hacer directamente la gestión pública de la Administración. Y están, por así decirlo, trabajando para nosotros con una ayuda escasa. Eso debería quedar corregido y garantizado. En política educativa, desde la oposición que tengo y que expreso y en la cual he participado a la ley Wert, tenemos que afrontar cuáles son, digamos, los errores que hay que corregir. Y para que pueda una educación mínimamente de calidad no podemos debilitar esos factores que hacen que esa educación sea de calidad. Tendríamos que ver qué pasa con las becas, con el transporte, con el comedor escolar, con la nominativa de la universidad. Entonces iría poniendo números, digamos que haría como una cuenta larga en la que voy poniendo cantidades. Y así sucesivamente. En política de vivienda yo trabajaría fundamentalmente con dos ejes. Uno, rehabilitación del parque público de vivienda, que da pena. O sea, el peor casero de la comunidad sigue siendo la Consejería de Vivienda. Y yo creo que sí hay que promover la construcción de vivienda en las zonas rurales, donde no hay grandes bloques que se han quedado paralizados, como en zonas que usted conoce de Badajoz y de otras capitales, sigue siendo necesaria porque hay demanda y necesidad de que se construyan viviendas sociales. Y eso tiene que ser promovido por el Gobierno autonómico. Desde luego, el tercer eje de las políticas de vivienda sería intentar, una cosa que ya se propuso aquí, así como un poco a salto de mata. Hay cantidad de promociones de vivienda privada que están paradas, que lo que hacen es deteriorarse. Habría que explorar la posibilidad de que el Gobierno extremeño entre a hacerse con parte de esas viviendas a precio de coste, que estarían encantados los constructores de recuperar parte de lo que invirtieron. Estarían encantados. No que se compren a precio de mercado, que se compren a precio de obra lo que va hecho. Y en muchos sitios eso sustituiría la necesidad de que en zonas urbanas la Consejería no construya viviendas. Hay allí una serie de viviendas que no cumplen la función social para la que deberían tener y, sin embargo, podíamos intentar, aunque solo sea en plan experimental, alguna pequeña promoción. Y a lo mejor, de paso, resolvíamos el problema que se ha creado en Los Álamos, donde un grupo de personas que no tienen otra alternativa están viviendo en condiciones realmente infrahumanas, sin luz, sin agua, pero por lo menos tienen un techo, aunque frío. Eso sería nuestra política de vivienda. Iríamos poniendo cantidades, seguiremos poniendo cantidades. En políticas de empleo, creo que es necesario un esfuerzo de diálogo para elaborar un plan de empleo consensuado con los agentes sociales, con el Gobierno, para intentarlo. Y la obligación de que salga mejor, de que se agoten los esfuerzos, corresponde al Gobierno, que es el que tiene que llamar a la puerta uno y otro, llamar a capítulo, a ver cómo conseguimos armonizar un plan de empleo. Yo reconozco que habrá que hacerlo de forma crítica, porque a lo mejor otros planes de empleo han tenido una transferencia escasísima, pero algo hay que hacer y creo que hay que implicar a todo el arco social. Soy consciente de los corsés que hay. La suma de todas esas cantidades daría X, que seguramente es bastante más de lo que hay. Y tenemos que abordarlo de esa manera. Y si después nos vamos un poco del déficit, bueno, ¿quién no ha hecho una chuleta alguna vez al profe para intentar copiar y sacar un resultado mejor? Es así. Seguramente no es tan frívolo como lo estoy diciendo, pero sí es necesario. Porque en el tema de los recursos es verdad que necesitamos más recursos. De los fondos europeos, poco se puede hacer. Ha bajado el proyecto europeo. Nosotros, si hubiéramos podido votar, yo habría votado 5 veces en 5 sitios distintos en contra de la señora Merkel, pero no tengo esa posibilidad. De los 60 que vienen del Estado, eso ya hay más posibilidad de manejar
de manejarse para que venga más de esos 60. Yo sé que ustedes dicen que se pelean allí mucho, que la deuda histórica, valoramos positivamente las cantidades que se consignan en concepto de deuda histórica y valoramos positivamente que algunos recortes que manda solo algunos, de los que el señor Rajoy se puedan cubrir con recursos propios. En ese segundo de esos, en ese 60% de recursos del Estado hay maniobra. Somos región de objetivo 1, hay un porcentaje de inversión complementaria según el estatuto del PIB. Creo que había que explorar esas posibilidades. Le digo que valoramos lo de la deuda histórica. Del 12% de otros entes se podría afinar. Nosotros no somos tampoco, no nos da miedo la deuda, Todas las familias españolas se endeudan cuando hay que comprar un coche, un piso, cuando hay que hacer cosas, endeudarse razonablemente para pagarlo en su día. Y después el tema de los recursos propios del 8% que queda, yo creo que sí hay posibilidad de algunas cosas de ampliar. Esa bajada del IRPF que afecta en 40 o 50 euros a muchas familias, se puede renunciar a eso si a cambio incluimos que los tramos altos del IRPF de 60, 80, 100.000 euros, ahí les subamos porque se puede hacer. Sería estupendo conseguir que los bancos y las eléctricas tributaran más, sería estupendo. Entonces creo que también en el escaso margen de los recursos propios a lo mejor se puede hacer más cosas. Por lo tanto, señor consejero, como estos presupuestos no se han hecho de esa manera, porque tienen padre y tienen madre, la situación, la troika, el gobierno del PP, y esos presupuestos han nacido en un lecho del que si se nos cae el niño se nos mata. Esos presupuestos están hechos en el lecho de la reforma constitucional que ustedes acordaron y que elevaron al altar el objetivo de déficit. Por lo tanto, yo no puedo, aunque haya 232 millones más que el año pasado, no me parece suficiente. Han nacido de manera así que me parece discutible. Por eso no puedo apoyar sus presupuestos. No los puedo apoyar. Lo que pasa es que, como no soy capaz de modificar esas otras murallas que tengo por delante, pues nos vamos a tener en su propuesta, que lo sepa usted, pero eso no quiere decir que los presupuestos nos gusten y que sean los que necesita Extremadura. Tengo que hablar brevemente también, porque este debate en el que hay que responder a dos foros, no sé. Yo decir simplemente sobre el tema de la enmienda a la totalidad, bienvenido, señor Vara. Desde un diputado que gusta del debate, que gusta de la propuesta, que no oculta su discrepancia, bienvenido. Por el tono y por la forma, y hasta por el contenido. Le aseguro que he leído atentamente su enmienda a la totalidad, la tengo subrayada, coloreada por partes, y desde luego, hasta que llegamos a la página 5, casi suscribir el análisis que usted hace. La situación es la que es, pero cuando entro en los números es cuando ya se me caen los palos del sombrajo, porque efectivamente usted empieza diciendo que los presupuestos son una política hecha números, y luego veo que su enmienda a la totalidad tiene 4 números. Tiene 4 números. ¿Su enmienda a la totalidad de verdad, seriamente, es una alternativa a los presupuestos que nos ofrece el señor consejero? Por lo menos digan si ustedes les parece bien los 5.022, 5.500, 6.000, 6.800, lo que sea, un número. Si tenemos que hablar de números, lo que estamos discutiendo es si somos capaces de modificar esos 5.032 millones, esos 5.022 millones. Entonces, una enmienda a la totalidad que ni siquiera tiene números de referencia, pues francamente, no. Y le digo que bienvenido porque yo creo que usted tenía la obligación de presentar la enmienda a la totalidad. Era previsible. Pero eso forma parte de la vieja política que usted dice que ha muerto y que quiere promover. Se dijo en una tertulia con un compañero de su grupo, ustedes presentan enmienda a la totalidad porque el PP, erróneamente, irresponsablemente, como ha reconocido el señor consejero, siempre les presentó enmienda a la totalidad. Incluso cuando eran expansivos los presupuestos, más expansivos que esto. Ustedes presentan enmienda a la totalidad porque ellos la presentaron. Hoy hemos escenificado aquí la política vieja, la de la confrontación, la de la descalificación. Más eres tú, más eres tú, más eres tú, lo tuyo fue peor, lo tuyo fue peor. Hoy no hemos conseguido ampliar el número de personas que sean adeptas a la política. Hoy no hemos conseguido eso. Hemos vuelto, nos dirá la gente, mucho hablar, pero muy poco hacer. Sabemos que se saben meter muy bien unos con otros, pero hay propuestas concretas. Yo creo que un grupo parlamentario que tiene 30 diputados y unos presupuestos que pretenden ser alternativa a estos 5.022 millones merecían un estudio más minucioso de los números. Mire usted, brevemente, los 100 millones del plan de empleo para crear entre 12.500 y 16.500 empleos en esta comunidad. Mire usted, en el mejor de los casos, con los 12.500, haciendo las divisiones pertinentes, salen contratos de un año de 645 euros brutos, que cuando le aplicamos las deducciones se quedarían en 419 euros. Contratos de un año por 419 euros. En el peor de los casos, quiero decir por las cantidades, pero mejor por las personas que llegan, los 100 millones para 16.500 parados darían un sueldo bruto de 606 euros durante un año, que si le aplicamos las correcciones correspondientes se quedan escasamente 400 euros. ¿Esta es la política salarial que ustedes proponen? Estoy seguro que los empresarios tienen que estar así, con las orejas pegadas.
dirá, oye, eso me interesa, eso me interesa. Y le aseguro que a lo mejor no tiene usted los compañeros de foto que ha tenido en otros momentos. El plan de empleo, los 20 millones para los jóvenes. ¿Saben ustedes en el caso de menos gente, en el caso de 2.500 jóvenes, qué le estamos ofreciendo a los jóvenes en ese plan de empleo para jóvenes? Sueldos brutos de 800 euros, que aplicándole las correcciones correspondientes de cotizaciones, etcétera, se quedarían en unos 520 euros. Y en el caso de que llegue a más gente, con 3.500 jóvenes, les estamos ofreciendo 571 euros brutos, que se quedarían en 771. Yo creo que una enmienda a la totalidad que pretende ser alternativa merece que las cuentas se echen un poco mejor. No se puede llamar plan de empleo a cualquier cosa, de verdad. Yo creo que un plan de empleo tiene que incluir, y desde luego a mí lo que me falta un cero. En vez de 100, quizás serían 1.000 millones. Y tiene que incluir actividades de formación, de cambio de modelo productivo, de incentivo a los contratantes, etcétera, etcétera. Pero esto no es un plan de empleo. Luego, las cantidades, lo de la renta básica, ya se lo han comentado por aquí, que afortunadamente la ley establece que sean créditos ilimitados. Señoría, por lo tanto, voy terminando, señoría, voy terminando. Ya en unos breves 30 segundos. Yo creo que hoy no ha muerto la vieja política. No ha muerto la vieja política. Seguimos mirando a los nuestros, a ver qué tal nos portamos, si nos defendemos bien, si somos buenos representantes suyos, y, aunque nos duela, estamos mirando los titulares que habrá mañana en la prensa. A ver qué cosa es la más llamativa. Nosotros creemos que la política de la confrontación, del más eres tú, del tú peor, esa no es en la que nosotros queremos participar. No me gusta su presupuesto, señor consejero. No responde a las necesidades de Extremadura, no va a resolver casi ningún problema, apenas para ir tirandillo. Y la enmienda a la totalidad que ustedes nos ofrecen, francamente, yo creo que hay que hacer propuestas un poco más estudiadas, que en un grupo de 30 diputados sería exigible, por lo menos que tenga números y nos digan de dónde sacan los presupuestos. Por eso no vamos a apoyar su propuesta y no vamos a apoyar su propuesta. Nada más y muchas gracias.